y estamos arrancando de raíz el régimen de corrupción y de privilegios para tener una patria nueva. ¿Qué es la democracia? Pues que haya un Estado de Derecho, que la ciudadanía decida y que el voto decida. No podemos. En el Estado de Derecho se obedece a un juez de amparo, pero dice no tiene competencia. No, Bueno, pues sí, no nosotros también somos jueces, sí, lo sé. Jueces competentes, constitucionalmente así designados. Bueno. Y los jueces de amparo son incompetentes jurídicamente dicho también por la ley. Es que no lo decimos 3 magistrados, lo establece la Constitución. Pero lo resolvieron 3 magistrados. Conforme a la Constitución, lo resolvieron 3 que es la mayoría, sí. Conforme a la Constitución, Ciro, tú dime que no dice esto el artículo 61 de la ley de amparo. Sí lo dice. Yo no soy abogado, yo no sé interpretar. No, pero sabemos, no necesitamos interpretación. Léelo. No necesita interpretación. Ahora, tenemos que hacer una pausa y en el siguiente, último bloque. Mexicanas y mexicanos, sean bienvenidos a su canal Nación MX. Les saluda su servidor Gaspar Salazar. Es un gusto y un placer estar de vuelta con ustedes. Tal parece que Ciro Gómez Leiva no entiende que no entiende. Pues esa entrevista se la hizo a Mónica Soto, la magistrada Mónica Soto, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este jueves 30 de enero del año 2025. Prácticamente estamos a 5 meses de que se dé la elección de los jueces, magistrados y ministros, y los conservadores, los de derecha, quieren y siguen obstaculizando el mandato del pueblo, porque hay que recordar que esto ya no es una reforma, sino ya está plasmado en la Constitución, pero están buscando la forma de descarrilar la elección. Y Ciro Gómez Leiva, desde su espacio informativo, sigue demeritando esta reforma, estos cambios que se aplicaron a la Constitución de forma correcta y que pues tratan de ensuciar. Hay que ser honestos, hay que ser claros. Ciro, aunque está molesto, aunque a regañadientes acepta lo que la magistrada, presidenta Mónica Soto le dice, pues él no va a quedar conforme. Él sigue desinformando desde su espacio informativo, desde su medio chayotero, pero aquí está Mónica Soto, la magistrada Mónica Soto, para ponerle un alto. Vamos a ponerlo completo y escucharán cómo se agarraron Ciro Gómez Leiva y la magistrada Mónica Soto. Démosle play al video. Electoral del Poder Judicial de la Federación a Mónica Soto, que haya aceptado esta invitación, porque en las últimas semanas hemos cuestionado, sobre todo en las 2 últimas semanas, decisiones del Tribunal Electoral que tienen que ver con este proceso de la reforma al Poder Judicial. Hemos hecho un par de cuestionamientos en concreto y ayer hicimos comunicación con su equipo y dijimos, bueno, pues vamos a conversarlo en público, y ella no solo accedió, sino que dijo, voy al estudio. Y antes que nada, muchas gracias. Al contrario, Ciro, Manuel, muchísimas gracias. Siempre me hacen sentir muy bienvenida. Ya extrañaba estar por acá, pero bienvenida. Gracias porque nos dan la oportunidad también de poder informar a través de este medio tan importante. Bueno, el primer punto, Mónica, y viene desde hace varias semanas, nosotros entendíamos el Estado de Derecho como que la resolución de un juez se acata, nos guste o no nos guste. Y una asociación, un grupo de jueces, de magistrados, buscaron un amparo ante un juez, ante 2 jueces. Los obtuvieron y eso llevó al Comité de Evaluación del Poder Judicial a suspender el proceso. Nosotros dijimos, va a ser sencillo que se recurra, que se impugne esa decisión por vía de un tribunal y continuar el proceso. Pero no, el asunto terminó en manos de ustedes, de una autoridad electoral. Así es. Invalidando una decisión de un juez de amparo. Siempre dijeron, lo dijo la presidenta, lo dijo el Senado, que ese juez no tenía competencia, y un par de semanas después aparece el Tribunal Electoral y dice ese juez no tenía competencia. Reanúdense los trabajos.
Bueno, Ciro, gracias. Quizá no entendemos. Me parece importante y creo que coincidimos. El Estado de Derecho lo concebimos igual, ¿eh? En eso, créeme que hay una gran coincidencia. Se obedece al juez. Claro, competente. Al juez, al magistrado, al ministro. Competente. Al juez competente. ¿No? Aquí, ¿qué pasó? Y no fue la primera vez. Tú recordarás que hubo ya un primer intento de invadir competencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por otro juez también incompetente. ¿Qué hizo el tribunal? Nos ordenó en esa ocasión el juez que nombráramos a los 2 magistrados que faltaban. Ni somos la autoridad competente nosotros para nombrar, ni ese juez para ordenarle al tribunal que nombráramos. Y ahí, por unanimidad de los 5, porque después dicen es que 3, 2, bueno, en casos importantes también, como fue ese, los 5, las 2 mujeres y los 3 magistrados integrantes del Pleno, determinamos que no era competente ese juez y rechazamos absolutamente esa orden que él dio, ¿no? Eso fue antes de la elección del 2 de junio. Eso fue antes de la elección, sí, exacto. La recordamos. En esta ocasión pasa algo similar, ¿no? Que está, bueno, viene la reforma, hay una situación compleja, ¿no? Con la implementación de la nueva reforma electoral. Finalmente la reforma se hace ya, es realidad, ya no está en proceso. Incluso tú recordarás que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como excepción, que lo establece el artículo 105 de la Constitución, se puede pronunciar por temas electorales cuando hay una acción de inconstitucionalidad, nada más. ¿Sí? El Tribunal Electoral es la última instancia y yo creo que en estas circunstancias que hoy estamos viviendo tal vez parezca muy evidente o nunca se había evidenciado tanto lo que es última instancia, ¿no? Entonces, ¿aquí qué pasó? Se presentó una acción de inconstitucionalidad y la Corte tenía la opción de echar atrás la reforma o no. ¿Qué hizo la Suprema Corte? Desestimó la acción de inconstitucionalidad y el ministro Juan Luis González Alcántara, por cierto, ya dijo que era electoral. Yo en una sesión pública agradecí el respeto a la Constitución, a la ley y el pronunciamiento de la Corte de manera textual a través del ministro Juan Luis González Alcántara, que dijo es electoral y la Corte desechó la acción de inconstitucionalidad. Yo créeme que pensé en algún momento que se iba a caer la reforma, que ahí iba a echarse abajo. No pasó, entonces ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Que el Tribunal Electoral tiene una competencia especializada y tenemos jueces electorales, tribunales electorales, es toda una especialidad del Poder Judicial de la Federación. Desde hay en el ámbito estatal, luego regional y a nivel nacional, que es el Tribunal Electoral. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un juez que no tiene competencia emite un amparo para suspender el proceso electoral? No tiene competencia el juez. No tiene competencia. Entonces se trata de un juez, Mónica, con todo respeto, o muy ignorante o muy corrupto. No, yo Pues no lo calificaría. Pero es que entonces, como un juez se anima a hacer eso, pues toma esa decisión con un desconocimiento tan grande de su competencia y de los procesos. Mira, dice y no el fue artículo... uno, en este caso no fue uno, sino fueron uno de Michoacán y una de Jalisco. Dos jueces. Sí, ¿no? el artículo Sí. 61 de la Ley de Amparo dice que el juicio de amparo es improcedente. La fracción 15 dice, es improcedente el juicio de amparo contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Nosotros somos una autoridad competente en materia electoral. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis segunda, de la segunda sala, dice que el amparo es improcedente contra normas, actos o resoluciones de carácter electoral. Yo leo esto, tú lees esto, yo no encuentro, de verdad me cuesta trabajo creer que alguien diga, sí, pero no. Pero de todos modos manda un amparo y suspende una elección. Las elecciones no se suspenden por un amparo, incluso ni en la pandemia, nunca. Las elecciones se llevan a cabo en cada una de sus etapas y al final... El proceso de el la proceso elección, electoral. ¿no? Sí. Al final se revisa si la elección es válida o no
y se declara la validez o no. Sí, sí. Pero no se puede suspender, ni el tribunal la puede suspender, porque la Constitución dice que en proceso electoral no hay suspensiones. No puede, eso lo dice la Constitución. Cuando yo leo la ley de amparo, cuando perdón, yo leo la Constitución... Por eso el Tribunal Electoral es el tribunal facultado y eso es lo que lo explica. Absolutamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo estimo que el tema de amparo tiene cabida en otros temas que están involucrados tal vez en la reforma, en temas de los jueces, de las juezas, pero tendrían que haber escindido, tendrían que haber emitido amparos en lo que tocaba a su competencia. Es de gravedad suprema que estés queriendo intervenir y quitarle facultades exclusivas a la Sala Superior, porque además que nos manda a suspender, nos dice, y mándame todos los juicios ciudadanos porque los voy a resolver yo. Pero, a ver, lo entendemos. Pero, Qué bueno, ¿qué me pasa? da tranquilidad que lo entendamos, a ver, porque pero de va repente la otra pareciera parte. que el tribunal está haciendo actuación contraria a la Constitución. Dos jueces de y eso amparo no puede ser. no lo piensan así. 5 integrantes de un comité de evaluación, que son, además, todos ellos eran magistrados, ¿no? Pues entre abogados y magistrados. Abogados sí. y magistrados no lo consideran así. Que perdón, Cuando menos... no sé si hubiera habido ahí un conflicto de interés en donde un magistrado que está siendo afectado por esta reforma, porque así lo han expresado, además esté en este proceso de validación. Pero bueno, ya no está. Van 2 jueces, 5 integrantes de un comité. Luego yo no escuché a los ministros de la Corte, cuando menos a 6 o 7 de ellos, expresándose con la claridad con la que lo estás haciendo tú esta mañana, diciendo no tiene competencia. E incluso 2 de los magistrados del Tribunal Electoral, los magistrados Otálora y Reyes Rodríguez, no piensan así. Entonces no es tan claro, Mónica. Sí, es muy claro, Ciro. No piensa, claro. bueno, ha sido siempre el criterio muy respetable que todo lo resuelva la Corte, o que acuérdate, La desde última otros instancia, temas, ¿no? sí. La última instancia en lo electoral es el Tribunal Electoral. La Corte solamente puede pronunciarse por acciones de inconstitucionalidad, y ya lo hizo. La Corte se pronunció desestimando y dijo que era electoral. Por lo demás, no tiene competencia. No, a lo que me refiero es, los ministros hablan también en los medios de comunicación y yo no escuché en ese sentido, como lo estás explicando tú, al ministro Pérez Dayán o a la ministra Ríos Farjat o no se diga al ministro Lainez ayer, a varios de ellos. Y entonces, fíjate, Ciro, si es tan claro, se le ha ¿por qué pedido a la tantas Corte que se personas pronuncie? tienen una interpretación distinta? Lo dejamos ahí, Mónica, tenemos que hacer una pausa y regresamos. Estamos conversando justo en este día, 3-4 horas antes de que se dé el primer sorteo de candidatos a jueces, ministros, magistrados de la Suprema Corte, con la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto. Son las 8:20, hacemos una pausa, volvemos. Pues bueno, ya escucharon a la postura de Ciro Gómez Leiva y la postura de la magistrada Mónica Soto, presidenta del Tribunal del Poder Judicial de la Federación. Ustedes saquen sus conclusiones, fue bastante claro, no hay tema que objetar, y pues si tiene algún comentario, le invitamos a dejarlo en la parte de abajo para que lo estemos leyendo y lo estemos compartiendo. Yo me despido, tu servidor Gaspar Salazar, es un gusto y un placer. Nuevamente, me despido, saludos.